El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. En Juan capítulo 4 vemos al Señor Jesucristo en su diálogo con la mujer samaritana y también su segunda señal, es decir, la sanidad del Hijo del Hombre Noble. Y el apóstol Juan nos narra que esta señal fue la segunda de Jesús. En capítulo 4 del Evangelio de Juan notamos en el versículo 54: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Recuerden que el Evangelio de Juan, para poder entenderlo, sigue una secuencia cronológica de tiempo. Y a la vez, él organiza de tal manera su Evangelio, tratando de demostrar el punto fundamental. No debemos perder de vista que cada capítulo, cada unidad presentada en el Evangelio de Juan, tiene como propósito armonizar y estructurar la tesis fundamental del Evangelio, que es demostrar la deidad del Señor Jesucristo. En el capítulo 4, versos 43 al 54, vamos a ver ahora al Señor Jesucristo realizando el segundo milagro. En capítulo 2 vimos a Jesús convirtiendo agua en vino, su primera señal. Y en capítulo 4, sanando al Hijo del Hombre Noble a distancia, que Juan llama segunda señal. En el Evangelio de Juan vamos a ver 7 milagros y también vamos a ver 7 afirmaciones de Jesús. La pregunta en el estudio de esta porción tiene que ver con el qué hacer en los momentos de crisis. Creo que esta lección de capítulo 4, verso 43 al 54, nos enseña qué se supone que usted y yo debemos hacer cuando llegan los momentos de crisis. César Nerón, cuando llegó el momento de crisis, nos dicen los historiadores que en el mes de julio incendió Roma, mató a su madre y luego se suicidó él mismo. Cuando llegan los momentos tensos de crisis, es cuando realmente tenemos que admitir, muchas veces no sabemos qué vamos a hacer o cómo vamos a reaccionar. Y este capítulo 4, en esta segunda señal o milagro de Jesús, vemos algo interesantísimo, una lección objetiva que nos va a nosotros a enseñar qué debemos hacer cuando llegan los momentos de crisis. Leo comenzando en el verso 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Por segunda vez se menciona Caná de Galilea. En capítulo 2, Juan menciona 2 veces, en capítulo 4 una vez más, y en capítulo 21 otra vez, como un lugar exclusivo del Evangelio de Juan. Noten ahora, verso 47. El Hijo del Hombre Noble, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre, note, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre.
El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En este segundo milagro vamos a ver 5 principios que debemos tomar en cuenta, como lo tomó este oficial cuando llegaron los momentos de crisis. Ahora, cuando hablamos de este oficial, los expertos, los comentaristas, piensan que este oficial pudo ser el nombre llamado Manaén. Manaén en Hechos capítulo 13. Otros piensan que no fue Manaén, o sea, tratando de identificar al oficial. Otros piensan que fue Chuzas, el que se menciona en el Evangelio de Lucas capítulo 8. No sabemos a ciencia cierta quién era realmente el oficial del rey. Posiblemente uno de estos dos. Lo que sí sabemos es que este oficial era uno que servía al rey Herodes Antipas. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a notar que la dinastía de los Herodes era una dinastía de reyes que gobernaba en Palestina desde el año 37 a.C. hasta el año 70 de la era cristiana. Y el Nuevo Testamento hace mención de algunos de estos reyes Herodes. Herodes el Grande, cuando Cristo nació. Herodes Antipas. Herodes Agripa I, Agripa II. Herodes Antípater. Es decir, era una dinastía de gobernadores bajo el Imperio Romano que gobernaban en Palestina. Lo interesante es que este hombre, el oficial del rey, vino en un momento de crisis y nos enseña en su actitud en ese momento 5 principios fundamentales o 5 principios básicos que también funcionan hoy en día cuando llegan los momentos de crisis. Algo más, este oficial del rey, el Nuevo Testamento usa un adjetivo muy interesante. El adjetivo que usa el Nuevo Testamento es este: basilikos. Es decir, ese es el griego. Basilikos. Es un adjetivo de clase para describir a una persona que tiene un rango muy elevado. Si quiere, este oficial del rey es lo que hoy en día pudiéramos llamar un general al servicio del presidente. ¿Qué hizo este hombre cuando llegó el momento de crisis? La crisis aquí tiene que ver con su hijo, que estaba gravemente al punto de morir. Veamos entonces en esta lección esos 5 principios para llegar o para actuar en los momentos de crisis. Principio número 1, en el versículo 47, es el contacto vital. Noten ustedes, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Es fundamental, es interesante ver que las personas, cuando llegan los momentos difíciles de crisis, ¿a quiénes recurren? Bueno, en términos contemporáneos, la gente tiende a ir con el psicólogo, con el espiritista, con el palmista, con los médiums, con el adivino, con aquel que puede aparentemente darle una solución. Realmente, en los momentos de crisis, hasta los amigos, entre comillas, nos fallan. Pero este oficial del rey, la primera cosa que hizo, el primer paso que dio, el paso positivo, fue tener un contacto vital con el Señor Jesucristo. Verso 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. En verso 47 no solamente hay un contacto, pero el segundo punto o paso que nos enseña es la conversación con Jesús. En la conversación notamos algo interesante. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Hoy en día se está desarrollando
ciertas actitudes en el campo religioso de personas que aparentemente están orando o pidiendo al Señor en momentos de crisis, pero en vez de rogar y pedir, básicamente están ordenando, están diciendo, pues Señor, tienes que hacerlo así. Este hombre en el momento de crisis no solamente tuvo contacto, pero estableció una conversación directa con el Señor. Y en la conversación notamos que el hombre ruega. Este verbo rogar aquí quiere decir suplicar. Es pedir con una actitud de súplica. Ahora, piense conmigo, el oficial del rey, Herodes Antipas, déjeme decirle que los Herodes no tenían la mejor reputación en cuanto a humanismo se refiere, humanitariamente, en Palestina. Realmente fue una dinastía de gobernadores, pero muy crueles. El que un oficial del rey Herodes haya venido en busca de Jesús implicaba una humillación tremenda. Y ese es uno de los graves problemas o una de las cosas que a veces nos detienen tomar los pasos correctos en los momentos de crisis. Y cuando este hombre vino y tuvo contacto con Jesús, el hecho de venir y tener contacto implicaba ya que este oficial, llamado un oficial de alta jerarquía, tuvo que humillarse, es decir, despojarse de todas sus pretensiones. En este momento, cuando viene a Jesús, se olvidó que era oficial del rey. Viene con una actitud suplicante, tuvo contacto, pero también una conversación directa con Jesús. ¿Has pensado cuando llegan los momentos críticos, los momentos difíciles, a quién has ido en busca de los recursos? ¿Dónde has ido a buscar la solución? ¿Has ido a Jesús? ¿Has tenido tú una conversación, un diálogo abierto con el Señor? Noten ustedes también el verso 49 que hay un tercer paso. No solamente tiene contacto o conversación, pero también viene la confesión de Jesucristo. Verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El tercer paso que nos enseña este hombre en los momentos de crisis es ponernos a la disposición de la autoridad de Jesús, del señorío de Jesús. Cuando llega el momento de confusión, ¿alguna vez usted ha estado en un hospital cuando le dicen a usted que un ser querido, un hijo, su madre, su esposa, un hermano, está en la sala de cirugía donde se está realizando una cirugía, una operación bien delicada? ¿Cuál es la reacción que usted y yo tomamos por lo general? Este hombre no solamente tuvo contacto y conversación con Jesús, pero en tercer lugar, reconoció, confesó, si quiere, el señorío de Jesús. En otras palabras, viene a él, pero también viene reconociendo quién es la persona a la cual uno llega. El oficial vino a Jesús, pero él vino a Jesús porque sabía realmente quién era Jesús, el Señor Jesucristo. En el mismo capítulo 4, notamos en el verso 50 que un cuarto paso interesante en los momentos difíciles, en los momentos tensos, es también la importancia de la confianza en la palabra del Señor. Noten ustedes en el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando llegan los momentos difíciles, ¿qué tanto creemos en la palabra de Dios? Cuando llegan los momentos tensos, ¿qué tanto dependemos de la palabra de Dios? El hombre, el primer paso, es decir, buscó un contacto con Jesús. Segundo paso, entabló una conversación directa con Jesús. En tercer lugar, confiesa el señorío de Jesús. Y en cuarto lugar, pone su confianza en la palabra. Algo interesante, nota el verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Noten, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó en la palabra. El hombre creyó en la presencia de Jesús. El hombre creyó en el poder de Jesús.
El hombre realmente en los momentos de crisis le bastó, fue más que suficiente lo que Cristo había dicho. Evidencia de que este oficial creyó en la palabra es lo que nos presenta entre el verso 50 y 51. Porque en verso 50 Cristo le dice: tu hijo vive. Y en verso 51, ¿qué sucede? Cuando ya él descendía, es decir, el oficial, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Cuando llegan los momentos de crisis, ¿cómo reaccionaría usted cuando le dicen: su madre está enferma, a punto de morir, y usted está en una ciudad y su madre en otra ciudad? Por lo general, tomamos el primer autobús, el primer avión, para ir inmediatamente al encuentro de nuestra madre. Si nos dicen: su hijo está gravemente en una ciudad y nosotros estamos a 800 kilómetros de distancia, la actitud es inmediatamente nos desesperamos, nos agitamos, muy normal. Inmediatamente partimos. Pero ¿qué tal si alguien nos dice: su hijo está en tal ciudad gravemente enfermo, y alguien nos dice en el lugar donde estamos: vamos a confiar en la palabra de Dios? Nos quedaríamos en el lugar donde estamos. Por lo general, cuando alguien nos dice hay que orar y confiar en el Señor, nos embarcamos inmediatamente, tomamos el primer autobús, el primer tren, para ir a donde está el hijo. No sucedió con el oficial del rey. El oficial del rey creyó de tal manera en la palabra de Jesús, en el poder de Jesús, en la presencia de Jesús, que él tenía el control de todo, que el verso 51, 52 nos dicen que fue hasta el otro día cuando el oficial del rey partió para regresar a su casa. En otras palabras, el oficial del rey estuvo dependiendo de la palabra del Señor. Pero hay un quinto paso que hizo este oficial, o que dio este oficial. Lo encontramos en el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces, los 5 pasos son los siguientes: contacto, conversación, confesión del señorío, confianza en la palabra y creencia en la palabra. Algo interesante: cuando se nos soluciona el problema, cuando pasa el momento de crisis, ¿qué tanto confiamos? Lo ilustro de esta manera. Yo recuerdo en una ocasión, tenía unos 9 años y tenía un dolor de una muela. Toda la noche me pasé llorando con el dolor de muela. Alguien me dijo que al siguiente día iba a ir al dentista. Mamá me envió al dentista. Cuando ya llegaba al salón del dentista, de repente se me quitó el dolor de muela. ¿Y qué sucedió? Cuando ya vi que el dolor de muela desapareció, traté de evitar ir al dentista. Muchos de nosotros reaccionamos así. Cuando llegan los momentos tensos de crisis y aparentemente pasa la crisis, nos olvidamos de las lecciones que debimos aprender. Este hombre, oficial del rey, hizo algo interesantísimo, que tuvo contacto, tuvo conversación, confesó el señorío, confió en la palabra, pero note, creyó él y toda su familia. Es decir, el hombre no se conformó con que ya su hijo había solucionado su problema, sino que también utilizó esta experiencia para beneficiar y edificar a su familia. Y el verso 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, note ahora, y creyó él con toda su casa. Qué triste es ver personas que cuando se soluciona su problema se olvidan de su relación con el Señor. Cuando todo está tenso, sí, acuden al Señor, pero una vez que se resuelve el problema, se olvidan del Señor. Este oficial del rey nos enseña que también en los momentos de crisis no solamente hay que ir en busca de la ayuda, pero hay que mantenerse también en el Señor.
Ahora, en el Evangelio de Juan, notamos que cada milagro de Jesús tiene como objetivo demostrar la deidad, la divinidad de Jesucristo. En capítulo 1, el prólogo establece que Cristo es Dios. Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En capítulo 2, en la limpieza del templo, en la purificación, demostró su autoridad. En capítulo 3, en su conversación con Nicodemo, demostró su divinidad. En capítulo 4, en el diálogo con la mujer samaritana, demostró que Él era realmente el Mesías, el Salvador del mundo. Y ahora en este segundo milagro, nuevamente Jesús demostró su divinidad. ¿Dónde se demuestra la divinidad de Jesús? En capítulo 4, versículo 43 al 54. Noten ustedes que Cristo demostró su poder para sanar al hijo del hombre noble a distancia. Es decir, Cristo no tuvo que estar presente con el niño. Cristo pudo sanar a distancia. En otras palabras, el poder del Señor no lo limita ni el tiempo ni la distancia. Él, como Dios y Señor, estaba en conocimiento y en control total de la situación con el oficial del rey y con el hijo del rey a distancia. Noten hasta ahora en la secuencia, el desarrollo en el Evangelio de Juan. En capítulo 1 se presenta a Jesús como el Cordero de Dios. En capítulo 2, bajo la figura del templo. En capítulo 3, la serpiente. Y en capítulo 4, el agua que refresca, el agua de vida. Sí, el Evangelio de Juan está diseñado, estructurado, organizado de una manera tal que no queda la más mínima duda de que el Señor Jesucristo se nos presenta aquí como el Señor de señores, Dios mismo, y aquel que en todos los momentos tiene la solución, aún en los momentos más difíciles de la crisis que nos llega. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección. ¿Estás buscando un lugar donde continuar tu preparación para el ministerio? Te invitamos a considerar el Rio Grande Bible Institute. Ubicado al sur de Texas, en la frontera con México, el Rio Grande Bible Institute cuenta con más de 50 años capacitando a líderes cristianos. Todo programa que se debe tener un comienzo y debe tener una finalización. Estudiantes de más de 15 países vienen a estudiar la Biblia con el propósito de prepararse para el ministerio. Para más información, comunícate con nosotros. Rio Grande Bible Institute, 4300 Sur Business 281, Edimburgo, Texas, 78539, Estados Unidos.